Y uno de los colectivos más afectados por la pandemia es el de las camareras de piso. Muchas de ellas están en ERTE y ven el futuro con pesimismo porque dependen directamente del turismo. Este mes, en el que hacemos un guiño especial al Día Internacional de la Mujer, queremos conocer qué opinan y la incertidumbre a la que se enfrentan. Para ello está con nosotros en el plató, como siempre, cada viernes nuestra compañera Lidia Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lidia. Buenos días, Patricia. Muy buenos días, Canarias. Pues sí, efectivamente, como decías, la pandemia ha afectado y no ha hecho sino empeorar una situación que en muchas ocasiones ya era precaria. A pesar de todo, las camareras de piso luchan por reivindicar mejoras laborales y están sobre todo organizadas. Hoy visita Buenos Días Canarias Gladys Medina, que es responsable del sector de hostelería de Comisiones Obreras. Gladys, bienvenida. La primera pregunta es básica. Estamos hablando de un colectivo muy amplio en Canarias, entre 15.000 y 17.000 camareras de piso. ¿Cuáles son sus reivindicaciones en este mes que se celebra el Día Internacional de la Mujer? Nosotras, las mujeres trabajadoras de la hostelería, en este caso las camareras de piso, pues venimos manteniendo las mismas reivindicaciones. Como bien decían, es una situación, es una precariedad que venimos arrastrando desde antes de la pandemia y ahora se intensifica porque bueno, la situación es crítica para todos. Nuestras principales reivindicaciones es bueno, que se nos reconozcan las enfermedades profesionales, poder llegar a una edad de jubilación en unas condiciones óptimas, por tanto pedimos una edad anticipada para jubilarnos, pues que las cargas de trabajo sean las ajustadas a lo que marcan los ratios y bueno, que el colectivo pues sea reconocido como uno de los más importantes dentro del sector hotelero, que al parecer pues todavía cuesta entender, ¿no? Una de esas reivindicaciones, lo acaba de comentar, es sobre todo el aspecto físico. La gente se olvida de que su trabajo es un trabajo eminentemente físico y que muchas de ellas tienen que ir cada día a su puesto de trabajo con pastillas, adictas prácticamente a los calmantes porque no pueden soportar los dolores a la hora de ejercer esa labor, ¿no? Exactamente. Comisiones Obreras se ha empeñado en hacer pues un estudio exhaustivo de cómo afecta esta automedicación en muchos casos de las compañeras, porque no les queda de otra, para afrontar ese día a día. Recordamos que las camareras de piso en Canarias pues tienen que soportar cargas de hasta 30, 35 habitaciones diarias. Eso supone unas 90 camas en épocas fuertes de ocupación y esto genera unos trastornos musculoesqueléticos que causan daños irreparables. En el transcurso de ese diagnóstico hasta que llegamos a los médicos vamos intentando aliviar el dolor de alguna manera, porque no se trata de otra cosa, paliar esos síntomas de ese cansancio con automedicación o con medicina alternativa en algunos casos, pero no es suficiente, no es suficiente porque los problemas siguen estando ahí, teniendo en cuenta que el problema real está en que estamos soportando unas cargas de trabajo que no se deberían de soportar. Para ello, pues sí, es común entre nosotras que tengamos siempre en el bolso, la cartera, pues antiinflamatorios, calmantes de todo tipo, pues somos como pequeñas farmacias que tenemos. Es muy dura la realidad de una cámara de piso diaria, ¿no? Y todo esto, esta cuestión física también se suma a la situación precaria que tienen prácticamente en salarios, en derechos laborales, ¿no? Sí, el colectivo de pisos últimamente estaba denunciando una diferencia, una brecha salarial, concretamente aquí en Tenerife, en los pluses de productividad. Nosotras entendemos que somos igual de productivas que compañeros o compañeras que están en otros grupos profesionales, como el Grupo Profesional Cuarto. Esto en su día Comisiones Obreras lo ha denunciado 8 centros de trabajo, 8 pactos salariales que discriminaban claramente a las camareras de piso. Mi centro de trabajo es uno de ellos y estamos a la espera de las resoluciones de juicio, aunque ya tenemos una sentencia que lo confirma. Y está claro que sí, que tenemos que soportar esa brecha salarial. Sí, porque hay que puntualizar, y para que la gente en casa nos entienda, que estamos hablando de esa diferencia de sueldos entre las mujeres y los hombres que trabajan prácticamente en el mismo sector de un hotel, ¿no? Y ese plus de productividad en el que bueno, de alguna manera se gestiona esa diferencia es de una media de 60 euros para las mujeres y
haciendo más o menos el mismo trabajo, para los hombres es de 200 euros. Es que hay que aclararlo porque si no la gente no lo entiende. Sí, estamos hablando de diferencias importantes, estamos hablando, dependiendo del pacto salarial que se coja, pero la diferencia es brutal en todos los que hemos denunciado y es muy claro que no hay ninguna justificación para que un colectivo que está ampliamente feminizado, como son las mujeres, de ahí es que es una discriminación de género, a otros colectivos que tal vez no tengan tanto, no es una discriminación directa, pero termina haciéndolo porque al final las mujeres seguimos cobrando menos en la hostelería de Santa Cruz de Tenerife y contra ello, lógicamente, tenemos que luchar y tenemos que equiparar esos salarios. Uno, a pesar de todo, uno de sus grandes logros ha sido muy reciente. El Tribunal Supremo les ha dado la razón a las camareras de piso para que aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife esos servicios no sean externalizados, no sean subrogados. Estarán contentas ustedes, ¿no? Es una noticia que se ha recibido después de muchos años, de 8 años de una pelea judicial, y que celebramos porque obviamente teníamos la razón. El convenio de hostelería es muy claro en ese sentido, no se podrán externalizar servicios que son troncales de la hostelería en este caso, y la empresa Bilib y Hensel pues estaban empeñados en mantener una situación de subrogación de las trabajadoras de pisos y lógicamente pues ha quedado demostrado que nunca deberían de haber salido de su centro, nunca deberían de haber perdido salario y por supuesto nunca se les debería de haber explotado de esa manera. Hay que decir que esta sentencia que es ya en firme del Tribunal Supremo puede crear precedentes a nivel nacional, ¿no? Igual que también a nivel nacional fue conocido un poco el problema que tenían las camareras de piso y justamente fue gracias a las Kelly, a una asociación de la provincia oriental de Canarias, Lanzarote y Fuerteventura, que se quejaban, incluso se llegaron a reunir con Mariano Rajoy. Fue un movimiento muy importante gracias al cual pudimos ver la realidad a la que se enfrentaban estas trabajadoras, ¿no? Sí, sin duda ha sido un movimiento muy notorio que nosotros pues venimos trabajando en conjunto, se vienen poniendo puntos en común, se dan herramientas también para que todo el colectivo desde el frente que sea pueda seguir luchando, que de eso se trata, ¿no? Conseguir las reivindicaciones y estar al unísono en una situación que tiene que revertir en algún momento porque no puede ser que después de tantos años, esto recuerdo en el 2005 se empieza con una huelga de las camareras de piso en Gran Canaria donde se consigue que se hagan unos estudios ergonómicos, pero al día de hoy seguimos hablando de lo mismo y seguimos con la misma problemática. Entonces, y de todas maneras, al día de hoy creo que la situación es incluso peor, porque si tenemos en cuenta la pandemia, eso también implica una mayor intensificación del trabajo, ¿no es así como lo están viviendo ustedes? Sabemos que el 80% de los hoteles están cerrados, pero no es tampoco mentira que las que trabajan más. Sí, nos transmiten nuestras compañeras y nuestras delegadas y nuestras propias afiliadas que en un hotel que está abierto pues trabajan con más miedo, trabajan con más tensión, se tienen que aplicar unos protocolos evidentes de prevención, una normativa sanitaria que es de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que hay que primar la limpieza, la higiene de las habitaciones y ellas son las que están en primera línea en contacto con el cliente, en contacto con lo más íntimo del cliente y por tanto tienen que extremar los cuidados y la higiene. Para ellos, en vez de recortar los tiempos de limpieza, se deberían de extender y desde ahí pedimos a todas las empresas hoteleras que tomen conciencia en esto y que dejen trabajar a las compañeras que son profesionales en lo que hacen, pero si tienen los tiempos adecuados. Si no tienen los tiempos necesarios, no podremos dar garantías de que el trabajo está bien hecho. Gladys, nos hemos quedado sin tiempo. Ojalá ese mensaje y esa petición llegue realmente a los directores de hoteles y precisamente a donde tiene que llegar. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros estas incertidumbres, esta situación verdadera que les afecta a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Patricia, ya ves, una realidad que intentamos hacer mucho más visible aquí en Buenos Días Canarias. Pues muchísimas gracias, Gladys, por tu testimonio, también Lidia. Hasta la próxima semana. Buen fin de semana a las dos. Buen fin Gracias. de semana.